bienvenidos a Crónicas de Reddit. Esta historia se titula, Mi prometida se negó a firmar el acuerdo prenupcial, diciendo que era un insulto. Le respondí, lo entiendo. Luego cancelé el salón y la boda con un anuncio en redes. A la mañana siguiente, su padre estaba en mi puerta. Tengo 32 años, soy hombre y estaba comprometido con una mujer que creía conocer. Se llama Magdalena, tiene 29. Llevábamos 3 años juntos, comprometidos desde hacía 6 meses, y se suponía que nos casaríamos en 4. Yo estaba completamente entregado. Creía de verdad que era la persona de mi vida. Es necesario dar algo de contexto. Yo no vengo de una familia adinerada. Soy dueño de una pequeña empresa de desarrollo de software que empecé desde cero en mi garaje hace 5 años. La construí a base de semanas de 80 horas, fideos instantáneos y asumiendo un riesgo enorme con mis ahorros. Hoy es estable. Tenemos 15 empleados, una cartera de clientes excelente y una sólida reputación. Mi vida es segura porque yo la hice así, línea de código tras línea de código. Debido a esto, mi abogado, que también es un amigo cercano, fue insistente con un acuerdo prenupcial. No se trataba de esperar el fracaso o de falta de amor. Era un paso pragmático para proteger el negocio, el sustento de mis empleados y mi futuro. Los términos eran sencillos: lo que es mío al entrar sigue siendo mío, lo que es de ella sigue siendo de ella. Cualquier bien o deuda adquirida juntos después del matrimonio se consideraría propiedad conyugal y se dividiría a medias. Era un escudo para los dos. Abordé el tema con Magdalena hace 2 semanas. Estuve tranquilo, le expliqué mi razonamiento y subrayé que era una práctica empresarial estándar para proteger a mis socios y empleados. Ella pareció entender, sonrió y se llevó la copia para revisarla. Me sentí aliviado. El plazo para firmar era anoche, justo antes de que se tuviera que hacer el pago final y no reembolsable de $15,000 por el lugar de la boda. Ya habíamos dado una señal de $5,000. Durante la cena, lo mencioné. Oye, solo quería saber qué opinas del acuerdo prenupcial. Tenemos que finalizarlo antes de que pague por el salón mañana. Su expresión amable se evaporó. Lo he revisado, dijo, dejando el tenedor sobre la mesa. Y no voy a firmarlo, Jairo. Mantuve un tono de voz neutral. De acuerdo. ¿Puedes decirme qué te preocupa? Podemos pedir a los abogados que lo ajusten. Me preocupa el documento en sí, dijo, con un filo cortante en la voz. Es un insulto repugnante. Da a entender que soy una cazafortunas. Me dice que no confías en mí, que en realidad no nos ves como un equipo, Jairo. No dice eso. Se trata de proteger los bienes previos al matrimonio, incluida la empresa. Es un por si acaso, para un escenario que espero que nunca ocurra. Mis padres no tienen un acuerdo prenupcial. Construyeron una vida basada en la confianza. Esto se siente como si estuvieras planeando nuestro divorcio antes de que nos casemos. O soy yo o ese pedazo de papel. Tienes que elegir de qué va a tratar este matrimonio. La discusión dio vueltas en círculos, pero su postura se volvió más clara con cada palabra. Ella no veía mi empresa como algo que yo había construido, sino como un recurso que ambos controlaríamos. El acuerdo prenupcial no era un insulto a su amor. Era un obstáculo para su sentido de derecho. En ese momento, la neblina romántica simplemente se desvaneció. Ya no estaba mirando a mi pareja. Estaba mirando a una extraña con una agenda. Una calma profunda y escalofriante se apoderó de mí. Aquello no era una negociación. Era una revelación. Lo entiendo, dije en voz baja. Una pequeña sonrisa triunfal apareció en sus labios. Creía que había ganado la discusión. Bien. Me alegra que estés siendo razonable. Asentí, me excusé de la mesa y entré en mi oficina. Llamé al salón de eventos y cancelé, perdiendo los $5,000 de avance. Una pérdida dolorosa, pero mejor que perder 20,000. Luego cancelé metódicamente al catering, al fotógrafo y a la banda. Finalmente, publiqué un mensaje simple y directo en nuestra página web de la boda y en la página del evento en redes sociales. Debido a circunstancias imprevistas, la boda de Jairo y Magdalena, programada para el 12 de octubre, ha sido cancelada. Lamento las molestias que esto pueda causar a nuestros invitados. Le deseo a Magdalena todo lo mejor. Hice una maleta con lo necesario para una noche, salí del apartamento que pago yo y me alojé en un hotel. Necesitaba espacio para procesar la implosión de mi vida. Apagué el teléfono. Esta mañana me desperté con docenas de llamadas perdidas y mensajes. Entonces empezaron los golpes en la puerta de mi habitación de hotel. Como no respondí,
Sonó el teléfono de la habitación. El recepcionista sonaba nervioso. Un hombre llamado Bruno, el padre de Magdalena, estaba en el lobby exigiendo verme. Me dijeron que estaba montando un escándalo. Actualización 1. Gracias a todos por los comentarios y el apoyo. Han sido 2 semanas largas. La situación ha supurado, como suele pasar con estas cosas. Quedé con Bruno en la cafetería del hotel. Llegó enfadado, con una indignación altisonante. Has humillado a mi hija, fue su primer comentario. Magdalena tomó una decisión y yo respondí en consecuencia, dije, manteniendo la voz baja. ¿Una decisión? La emboscaste con un documento legal diseñado para tratarla como a una criminal. Ella tuvo 2 semanas y el consejo de un abogado, que me ofrecía pagar. Me dio un ultimátum. Es así de simple. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un gruñido conspiratorio. Arregla esto, Jairo. Llama a todos y diles que fue una pelea de enamorados. Eres un chico joven. Eres emocional. La gente lo entenderá. No quieres tenerme como enemigo. La relación se acabó, Bruno. No hay nada que arreglar. Me levanté y lo dejé allí. Las consecuencias desde entonces han sido una lenta y agotadora miseria. La campaña de desprestigio empezó de forma sutil. Magdalena les dijo a sus amigos que había tenido una crisis nerviosa, que el estrés del negocio me estaba afectando y que la había alejado. Se pintaba a sí misma como la prometida devota, desesperadamente preocupada por mi estado mental. Legalmente, las cosas se complicaron. Le envié un correo formal redactado por mi abogado indicando que, como no estaba en el contrato de alquiler, tenía 30 días para desalojar el inmueble según las leyes de alquileres. Su respuesta fue una llamada llorosa. No puedo creer que me eches. No tengo a dónde ir. Estoy demasiado devastada para siquiera pensar en hacer las maletas. Intentó alargarlo, con la esperanza de quedarse más tiempo. Esto fue seguido de mensajes de su madre, Francisca, acusándome de no tener corazón. Me mantuve firme. No entré en el juego. Simplemente reafirmé que el aviso de 30 días era firme y que debía buscar otro lugar. La verdadera escalada vino por el lado del negocio. Las amenazas de Bruno no eran vacías, pero fueron más insidiosas de lo que esperaba. No recibí una llamada de mi mejor cliente. En cambio, uno de mis proveedores de software clave, una empresa con la que he tenido una gran relación durante años, de repente redujo mi línea de crédito, citando volatilidad del mercado. Mi responsable de cuentas sonaba apologético pero firme. Una semana después, un cliente mediano pospuso un nuevo proyecto prometedor, mencionando que había oído rumores inquietantes sobre la estabilidad de mi empresa. Bruno no estaba haciendo acusaciones directas y difamatorias. Estaba envenenando el pozo. Es miembro de una asociación empresarial local prominente y forma parte de la junta directiva de una organización benéfica. Estaba usando su red para gotear veneno en el ecosistema, creando una narrativa de que mi empresa estaba en terreno inestable. Era inteligente y terroríficamente efectivo porque todo eran rumores y susurros. Nada por lo que pudiera demandarle inmediatamente. Los 30 días finalmente terminaron el viernes pasado. Ese fue el día de la mudanza, y trajo un nuevo nivel de drama centrado en mi posesión más preciada. Recibí un correo electrónico de Magdalena con una hoja de cálculo de sus pertenencias. Incluía cosas como mi televisor y una costosa máquina de café expreso que compré años antes de conocerla. Al final de la lista había 2 palabras que me helaron la sangre: el reloj del abuelo. Es un Omega de los años 60. Era de mi abuelo. Lo hice restaurar profesionalmente después de que falleciera. Es mi conexión tangible con él. A Magdalena le gustaba y una vez la dejé llevarlo a un evento. Eso es todo. Aquello no era un malentendido. Era un acto calculado de maldad. Supe que no podía estar allí cuando se fuera. El enfrentamiento sería feo. Así que le pedí a mi amigo Guillermo, que es imposiblemente tranquilo, y a su padre, que es abogado, que estuvieran allí para supervisar. Les di una lista clara, solo se debía empacar sus cosas, solo las suyas. Tenía recibos y fotos que demostraban que todo lo demás era mío. El evento principal, como era previsible, fue el reloj. Cuando Magdalena se dio cuenta de que no estaba embalado, presuntamente perdió el control. Alegó que se lo había regalado como regalo de compromiso, una nueva reliquia familiar. Su madre, que fue con ella, respaldó la mentira por completo. El padre abogado de Guillermo simplemente expuso los hechos. La postura de Jairo es que esta es una reliquia familiar de su parte y que no es parte de su propiedad conjunta. Si desea disputar esto,
Su recurso es a través de los tribunales, específicamente presentando una demanda menor. Tenemos documentación que prueba su propiedad anterior. El lenguaje legal atravesó las histriónicas. No pudieron imponerse por la fuerza. Se fueron furiosas y derrotadas, pero no antes de que Magdalena le gritara a Guillermo: dile a Jairo que no va a salirse con la suya. Los susurros sobre mi negocio, el intento de reclamar mi propiedad, la manipulación emocional, todo es parte de un esfuerzo concertado para quebrarme. Creen que porque soy callado, soy pasivo. Están equivocados. Han atacado mi trabajo y el legado de mi familia. Las reglas del juego han cambiado. Actualización final. Ha pasado un tiempo. El polvo no se ha asentado tanto como se ha reorganizado. Los últimos meses han sido una lección magistral de autopreservación silenciosa y metódica. Esta no es una historia de una venganza ardiente, sino del desmontaje lento y deliberado de una campaña librada en mi contra. Los ataques a mi negocio continuaron en susurros. Perdí al cliente que pospuso el proyecto. Fue un golpe financiero. La estrategia de Bruno estaba funcionando. Estaba creando un aura de inestabilidad a mi alrededor, y me estaba costando dinero y sueño. Mi ira, que había sido una piedra fría y dura en mi estómago, finalmente encontró una salida productiva: la investigación. No busqué un gran fraude secreto. Empecé con los registros públicos, algo que cualquier ciudadano puede hacer. El sitio web de la empresa de Bruno estaba lleno de frases pomposas sobre su supuesta ética y compromiso con la comunidad. Pasé algunas noches a la semana durante un mes buceando en archivos judiciales y registros mercantiles. Encontré un patrón. A la empresa de Bruno la habían llevado a los tribunales de lo pequeño 6 veces en los últimos 3 años por diferentes subcontratistas a pequeña escala: electricistas, pintores, jardineros. Las demandas siempre eran por facturas finales impagadas, usualmente entre $5 y $10,000. Él las ignoraba hasta que se presentaba una demanda o llegaba a un acuerdo de último momento por una cantidad menor. Estaba intimidando a pequeños empresarios, estrangulando su flujo de caja porque sabía que no podían permitirse una batalla legal prolongada. Esta era mi palanca. Esta era la verdad detrás de la fachada de líder comunitario. Mi contraofensiva no fue un solo evento, sino una serie de acciones calculadas e indirectas. Acción 1. Corregir la narrativa social. Nunca respondí al drama de Magdalena en línea. En su lugar, mantuve conversaciones tranquilas y personales con los amigos mutuos que importaban. No les mostré hojas de cálculo ni grabaciones. Simplemente les conté mi versión de los hechos de manera simple y honesta. Les hablé del ultimátum del acuerdo prenupcial, del intento de quedarse con el reloj de mi abuelo y de los posteriores rumores que estaban dañando mi negocio. La verdad expresada sin histeria tiene su propio peso. La marea social no cambió de la noche a la mañana, pero cambió. Acción 2. El catalizador. Uno de los subcontratistas que había demandado a Bruno era una pequeña empresa eléctrica familiar con una reputación excepcional. Digamos que se llama Chispa Eléctrica. Conocía su nombre por mi propia industria. Redacté una carta anónima. La envié por correo postal al dueño de Chispa Eléctrica desde un buzón de otro pueblo. La carta era simple. Exponía los otros 5 casos en tribunales de lo pequeño contra la empresa de Bruno, con los números de caso que había encontrado en el registro público. Detallaba los rumores que había oído sobre la estabilidad de mi propia empresa, sugiriendo un patrón de comportamiento depredatorio. Terminé la carta con una pregunta simple: ¿a cuántas otras pequeñas empresas les ha hecho esto? No incluí ninguna información sobre mí mismo. Proporcioné la yesca y las cerillas. Dependía de ellos si querían empezar el fuego. Y lo hicieron. Aproximadamente un mes después, un periódico local de negocios publicó un artículo titulado: ¿Está el titán de la construcción exprimiendo a las pequeñas empresas? Contratistas locales alegan un patrón de impagos. El periodista había recibido el soplo del dueño de Chispa Eléctrica, quien, ahora armado con el conocimiento de que no estaba solo, había organizado a los otros pequeños empresarios. Mi nombre no se mencionó nunca. La historia trataba solo sobre Bruno y su presunto historial de no pagar a los más débiles. Las consecuencias no fueron una explosión dramática, sino un declive lento y agotador. Para Bruno, el artículo fue un desastre para su imagen pública. Depende de su reputación como pilar de la comunidad para conseguir inversores y aprobaciones del ayuntamiento. La historia lo hizo parecer un matón. Una importante organización benéfica en cuya junta estaba aceptó su renuncia. Una semana después, un inversor para un próximo proyecto se echó atrás y retiró su financiación, citando preocupaciones sobre el riesgo reputacional. No está arruinado.
Sigue siendo un hombre rico. Pero su influencia ha disminuido. Su reputación está manchada y está atascado en una pesadilla de relaciones públicas de su propia creación. Los susurros que él empezó sobre mí fueron reemplazados por un clamor sobre él. Para Magdalena, su mundo se encogió. La historia sobre su padre confirmó para muchos la naturaleza codiciosa que yo había descrito. No se convirtió en una paria completa, pero su estatus social recibió un serio golpe. Lo último que supe es que está saliendo con alguien, pero no es el tipo de ejecutivo de alto nivel que ella y su familia claramente esperaban. Sigue publicando cosas tristes y vagas en línea, pero ahora parecen menos una tragedia y más uvas amargas. Para mí, no fue una victoria limpia. Perdí un cliente y sufrí un golpe financiero. El estrés fue inmenso, pero mi empresa es estable. Los rumores sobre mí se apagaron una vez que la fuente del veneno fue expuesta. Aprendí una lección brutal sobre evaluar a las personas que dejo entrar en mi vida. No siento una oleada de alegría triunfante. Mayormente me siento cansado, pero también profundamente aliviado. Protegí lo que construí. El reloj de mi abuelo está en mi mesita de noche. Hace tic-tac de manera constante, un recordatorio silencioso de lo que es real y lo que perdura. El compromiso fue un error, pero la forma en que lo terminé fue la decisión empresarial más importante que he tomado. Elegí proteger mis cimientos, y al final, eso es lo que sigue en pie. Nos vemos en la próxima historia.